Hola, ¿qué tal, iglesia? Hoy hemos tenido una palabra impresionante y como estas tenemos muchas más en YouTube. Así que si quieres colaborar a que todas estas palabras puedan llegar mucho más lejos, puedes hacerlo a través de PayPal, cuenta bancaria y Bizum si estás en España. Así que siéntate, ponte cómodo, coge tu café y a disfrutar de esta palabra fresca. Dios tiene algo tremendo, hay algo que está sucediendo este 2023, hay algo que está pasando en Rey de Gloria. El pasado domingo recibimos una palabra poderosa. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? ¿Cuántos fueron ministrados por Dios? ¿Cierto? La presencia de Dios pudimos sentirla el domingo pasado también. Recibimos esa palabra, ese mensaje que marca el rumbo de este 2023 como iglesia. Y yo quiero hablarte hoy de algo que inquieta al Espíritu Santo, algo que Él puso en mi corazón, algo que está inquietando su corazón y quiero transmitirlo como Él quiere, quiero hablarte lo que Él quiera. Así que yo quiero pedirte que ahí donde estás, cada uno en su asiento, en sus casas, podamos cerrar nuestros ojos, podamos orar para que el Espíritu Santo hoy pueda producir un fruto en nuestro corazón. Padre, oramos en esta mañana y declaramos el acuerdo en este lugar. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo hoy irrumpirá en el corazón de cada persona. Señor, los que están en el auditorio, aquellos que están en sus hogares viéndonos, también la presencia de Dios, Señor, irrumpa sobre cada uno de ellos, Señor, y que hoy tu palabra produzca un fruto de vida, un fruto de paz, un fruto de gozo, Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros, Señor, y que hoy la gloria de Dios pueda manifestarse, Señor, en este lugar, pueda manifestarse sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un tiempo de seguidores. Vivimos en una época en la que incluso el éxito se mide por la gente que te sigue, por quien te sigue en tus redes. Tienes tantos millones de seguidores en Instagram y entonces eres una persona influyente. Vivimos en un tiempo de followers, en un tiempo de seguidores. Pero yo te pregunto, ¿sabes qué significa seguidor? ¿Alguien que sepa lo que significa seguidor ahí en casa? Seguidor es una persona que sigue a alguien, sin más. Un seguidor es alguien que sigue a alguien. Ahora, cuando alguien sigue a otra persona, es importante saber a dónde va esa otra persona. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Están todos aquí? Bueno, vamos a ir a la Biblia ahora. Mateo 4:18 dice, hablando de Jesús, dice que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Como la semana pasada, ¿te acuerdas que estaba Pedro en la barca? La semana pasada estaba con Juan en la barca. Hoy estaba Pedro y Andrés. Entonces les dijo Jesús, anda para allá, le dijo. Anda para allá, bobo. Le dijo, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Di conmigo, ven, sígueme. Estas palabras han hecho eco a lo largo de toda la historia. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue llamándonos hoy con esas dos palabras. Ven, sígueme. Dile al que está a tu lado, ven, sígueme. Si es la chica que te gusta, el chico que te gusta, aprovecha y dile, ven, sígueme, sígueme. Y cuando Jesús nos llama de esta forma, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Jesús dice, ven, sígueme. Y los cristianos respondemos, sí, Señor, te seguiré el resto de mi vida. El resto de mi vida te seguiré. Iré contigo, Señor, toda mi vida. Y cantamos, he decidido seguir a Cristo. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Cantamos y decimos, Señor, voy a seguirte. Pero a veces fallamos al no preguntarle a dónde va. Ven, sígueme, sí, pero ¿dónde va?
¿A dónde es que va Jesús? A veces no le preguntamos eso y realmente es una pregunta importante. Porque cuando tú vas a hacer un compromiso de por vida de seguir a alguien, es importante que sepas hacia dónde va esa persona. Porque hacia donde vaya esa persona, también vas a ir tú. Recuerda que la definición de seguidor es alguien que sigue a alguien. Si ese alguien llega a un sitio y tú le estás siguiendo, tú vas a llegar a donde ese alguien llega. Por eso es una pregunta importante saber si yo voy a comprometerme realmente y voy a seguir a Jesús. Es importante que yo sepa a dónde va, hacia dónde va Jesús. ¿Cierto? ¿Opinas lo mismo que yo? ¿En casa opinas lo mismo? Póngame una mano así. Entonces, por ejemplo, si en una pareja estás de novios, es importante que te asegures hacia dónde va esa persona. Y si pasa el tiempo y te das cuenta de que esa persona va en la misma dirección hacia la que tú vas, entonces adelante, continúa con esa relación. Pero si te das cuenta de que esa persona no va en la misma dirección que tú, lo mejor es que lo dejes o que la dejes. Lo mejor es que separes tu camino, porque donde esa persona acabe es donde vas a acabar tú. Y puede ser que pase el tiempo y la otra persona haga algo y te salpique. Entonces, ¿a dónde quieres llegar? Es importante, si tú eres un seguidor de Jesús, que sepas hacia dónde vas. Cuando la pastora y yo comenzamos nuestro noviazgo, nosotros teníamos muy claro, creo que no tan claro como ahora, pero teníamos claro hacia dónde íbamos. Los dos teníamos un sueño, había algo en nuestro corazón, había un fuego en el corazón por el sueño de Dios para nuestras vidas. Él nos llamó a plantar iglesias y esta es la primera de muchas. El Señor nos llamó a plantar iglesias en toda Europa. Y esta mañana mientras oraba, el Espíritu Santo me recordó, hay 35 iglesias que el Espíritu Santo nos dijo que vamos a abrir en toda Europa. Y eso es algo que ardía. Por eso cuando nosotros unimos nuestro camino, como los dos íbamos hacia el mismo lugar, pudimos seguir y avanzar. Porque donde la persona con la que yo voy, a la que sigo, llegue, ahí es donde voy a llegar yo. Entonces, ahora volvamos a Jesús. Él le dijo, anda para allá. Él le dijo, ven, sígueme. Él se dio la vuelta y le dijo, síganme y les haré pescadores de hombres. Ahora necesitamos entender hacia dónde va y cómo sabemos hacia dónde va Jesús. Él se encargó de que lo entendiéramos y en Lucas 15 hay 3 parábolas que señalan un mismo principio espiritual. Señalan un principio espiritual que ahora voy a explicarte. Cuando Jesús quiere hacerse entender o quiere que lo que Él está diciendo quede marcado en el corazón, en la mente de la gente, Él lo repetía. Él no lo decía una sola vez, sino que Él lo marcaba 1, 2, 3 veces. Como sucedió con Pedro. Pedro, me ama, sí. Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, me ama, que sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, me ama, Señor, tú lo sabes todo. 3 veces le dijo a Pedro. En esta ocasión hay 3 parábolas que señalan un mismo principio espiritual y están en Lucas 15. En Lucas 15, en el versículo 4, dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Primera parábola, di conmigo, oveja. Segunda parábola, en el versículo 8 dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Di conmigo, moneda. Y la número 3 está a partir del versículo 11 en adelante, que es la famosa parábola del hijo pródigo. Un papá que tenía 2 hijos, uno de los hijos le pide la herencia, se va de la casa, malgasta la herencia, está perdido, viviendo como esclavo entre los cerdos
y había otro hijo que se quedaba en la casa. Pero el papá, cuando ve que el hijo regresa, él sale corriendo a su encuentro, lo abraza, lo restaura, lo viste y lo transforma. 3 parábolas en las que hay cosas en común. En las 3 parábolas hay alguien que está en el lugar incorrecto. Y hay algo que está en el lugar correcto. Y hay un personaje que representa a Dios. En el primer caso tenemos una oveja que está en el lugar incorrecto, una oveja que está en el lugar equivocado, una oveja que está perdida. Tenemos un pastor que representa a Dios y tenemos las 99 ovejas restantes que están juntas en el rebaño. En la segunda parábola tenemos una moneda perdida, una moneda en el lugar incorrecto, un personaje que en este caso es una mujer representando a Dios y 9 monedas que sí estaban en el lugar correcto. Y por último, en el caso del hijo pródigo había un hijo que estaba perdido, estaba en el lugar incorrecto, un papá que representa a Dios y el otro hijo que estaba en el lugar correcto. ¿Cuál de esos dos lados, de esos dos extremos, se lleva la atención de Dios? ¿Lo que estaba en el lugar incorrecto o lo que estaba en el lugar correcto? La Biblia dice que cuando el hombre, en el primer caso, dice que deja a las 99 en el desierto, no voy a hablar de eso, pero deja a las 99 en el desierto y corre desesperado a buscar la única oveja que estaba en el lugar incorrecto, la oveja que estaba perdida. Él corre, él no lo soporta, él se da cuenta de que una de las ovejas de su rebaño no está y sale corriendo a buscarla. En la segunda parábola hay una moneda que es la que reclama la atención de Dios y dice que sale, barre toda la casa, la busca por todos lados hasta encontrarla. Y en la tercera sucede lo mismo. Hay un hijo que está en la casa, pero el hijo que estaba perdido, cuando el papá lo ve venir, él corre desesperado a abrazarlo, a amarlo, a restaurarlo, a vestirlo, al punto que el otro hermano que estaba en la casa empiezan a darle celos. Pero vemos que en las 3 parábolas la atención de Dios está en aquello que estaba perdido. ¿Qué está tratando de decirnos Jesús? ¿Qué está tratando de decirnos? Aquí está la respuesta de hacia dónde va Él. La respuesta que tú necesitas saber si vas a ser un seguidor de Jesús. Aquí tenemos la respuesta. Él está enfocado en aquello que está en el lugar equivocado. Va a buscar la oveja perdida, va a buscar la moneda perdida, va a buscar el hijo que estaba perdido. De eso se trata el corazón de Dios. Ahí es donde Él quiere que le sigas. Jesús dijo, ven, sígueme. ¿A dónde? A buscar lo que estaba perdido. La Biblia dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a sanar al que estaba enfermo. Él vino a limpiar, Él vino a restaurar aquello que estaba perdido. Ahí está la respuesta a la pregunta de ¿a dónde, Señor? Te sigo, pero ¿dónde quieres que te siga? Ven y sígueme. Anda para allá. Anda para allá. Bobo. Anda para allá. Ven y sígueme. Ven y sígueme a buscar aquello que está perdido. A principios del siglo XX salió de Gran Bretaña un barco en 1912. Un barco desde Gran Bretaña con destino a Estados Unidos. Un gran barco con capacidad para 2.000 personas. El domingo 14 de abril del 1912 tuvo lugar un fatídico accidente. Ese día hubo un choque. Era un día normal, las aguas estaban tranquilas. Sin embargo, el gran barco chocó contra un iceberg. Iceberg, no la lechuga, sino el hielo grande, mitad del agua. Y el barco chocó y comenzó a hundirse.
En ese barco había botes salvavidas con capacidad para 70 personas. Pero la mitad de los botes que salieron de ese barco salieron a mitad de su capacidad. Incluso algunos salió solo con 12, hay un registro. Dicen que alguno de los botes salió tan solo con 12 personas a bordo, cuando los botes tenían capacidad para 70 personas. ¿Por qué sucedió eso? Porque la gente no estaba despierta. Esto sucedió en mitad de la noche y la gente tardó en levantarse. No eran conscientes del peligro en el que estaban. Cuando finalmente el barco se hundió, algo aún más terrible sucedió. Supongo que sabes de qué barco te hablo. Te hablo del Titanic, este gran barco que se hundió. Pero el mayor desastre no fue el hundimiento del barco, sino que hubo un segundo desastre aún más terrible. Y es que los botes salvavidas no regresaron a recoger a los supervivientes. Había muchísima gente en el agua, aterrorizados, gritando en pánico, se estaban congelando y gritaban pidiendo ayuda. Pero las personas que estaban en el barco, en los botes salvavidas, no regresaron. Estaban satisfechos con salvarse a ellos mismos. Estaban satisfechos con el hecho de que ellos se iban a salvar, aunque había lugares disponibles en el bote. Ellos se fueron y no regresaron. Siguieron remando para salvar sus vidas, huyendo del lugar del desastre, en lugar de ir a recoger a otras personas que estaban en el agua fría, helada, congelándose y a punto de la hipotermia y a punto de la muerte. Esto que sucedió en el Titanic podría ser una versión del cristianismo de los últimos tiempos. Queremos enfocarnos en nuestra estabilidad, queremos enfocarnos en nuestra comodidad, queremos subirnos al bote salvavidas y salvar nuestra propia vida y huir del lugar del desastre, pero no queremos volver y remar hacia el lugar donde hay gente que se está muriendo, que se está perdiendo, que necesita salvación, que necesita salir de esas aguas congeladas. Necesitamos regresar a la escena del desastre. Pero en la sociedad actual, en lugar de regresar a aquellos que están perdidos, siguiendo a Jesús en la dirección en la que Él va, en esta sociedad egoísta, individualista, estamos caminando muchas veces en la dirección contraria a la que Él va. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ven, sígueme. Sígueme. Y es tan importante que tú sepas hacia dónde va Jesús, porque puedes vivir una vida de cristiano yendo en la dirección contraria a la que Jesús quiere que vayas. Y yo puedo decir: soy un seguidor de Jesús y sigo a Jesús y amo a Jesús. Pero si yo soy un seguidor de Jesús, un seguidor es alguien que sigue a alguien. Y si Jesús está yendo a buscar a la oveja perdida, a la moneda perdida, al hijo perdido, si Él está buscando aquello que se ha perdido, yo como seguidor de Jesús tengo que ir en esa dirección. Él vino a buscar lo que estaba perdido. En ese barco, en el Titanic, había un pasajero a bordo que marcó la historia. Este hombre se llamaba John Harper. Él tenía 39 años, era un predicador de Escocia. Y él se subió a este barco porque recibió una invitación para ir a predicar a Estados Unidos. Entonces él se subió en Gran Bretaña para ir concretamente a Chicago a una cruzada, una gran cruzada. Y él viajó con su hija pequeña, Annie Jessie, que tenía tan solo 6 años. Y ellos estaban en el barco y esa noche en la que sucedió ese choque contra el iceberg, esa noche ellos fueron uno de los primeros que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo.
fueron uno de los primeros que escucharon la alarma que alertaba a los tripulantes y a los pasajeros a bordo para que abandonaran el barco porque algo terrible estaba sucediendo. Consta en los registros que esta niña de 6 años subió a uno de los primeros botes, pero su papá no. Su papá no subió en ese bote. El Titanic golpeó el iceberg el domingo 14 de abril de 1912 a las 11:40 de la noche. Y cuando se emitió la llamada para que los pasajeros abandonaran sus camarotes, John Harper envolvió a su hija en una manta, se acercó a la zona donde estaban los botes, la abrazó, la miró a los ojos y le dijo: hija, te amo más que nada en la vida. Pronto volveremos a vernos. La entregó en un bote y regresó al barco y empezó a golpear puerta a puerta, puerta a puerta. Golpeaba y gritaba: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él estaba desesperado, gritaba a las mujeres, los niños, los inconversos: súbanse a los botes. Y él gritaba, y hay un momento en el que él está tan desesperado que sube a la cubierta y empieza a rodearse de gente y grita, y en un momento se arrodilla y empieza a clamar y a decirles: arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Y gritaba desesperado, él quería hablar a la gente, él quería predicarle para que fueran salvos, para que recibieran a Jesús en su corazón. Él estaba despertando a la gente, él estaba hablando a la gente y buscando a aquellos que no conocían a Jesús. Él sabía: si yo me muero hoy, yo sé a dónde voy. Si yo me muero hoy, sé a dónde voy a terminar. Pero si otras personas mueren sin conocer a Jesús y la salvación que hay en Él y solo en Él, enfrentarán una eterna separación de Dios. Él corría por todos lados, desesperado por predicar el evangelio, por traer salvación a la gente que había en el barco. Hay cientos de supervivientes que testificaron acerca de esto, que escucharon gritar a este hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creed en el Señor Jesucristo y seréis salvos. Muchos testimonios lo cuentan. Él pudo haberse subido a uno de los botes, pero él no lo hizo. Él no se subió nunca a un bote. Y cuando el barco definitivamente comenzó a hundirse, él saltó a las aguas heladas y terminó siendo uno de las víctimas de este naufragio. Mientras este hombre estaba en el agua, viendo cómo los botes salvavidas se alejaban y remaban en la dirección contraria, cada vez sintiendo menos su cuerpo por el frío del agua helada, comenzó a gritar nuevamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y él gritaba. Había cientos, había miles de personas flotando en el agua, aferrados a un mástil, aferrados a un trozo del barco, intentando y esperando que aquellos hombres que estaban en los botes regresaran a por ellos. De las 2,000 personas a bordo, 1,523 murieron congeladas en el agua, porque los botes no regresaron a por ellos. Y este hombre estaba ahí gritando, y hay testimonios de los 500 supervivientes que dicen que más allá de los gritos de terror que se escuchaban esa noche, más allá de los gritos de la gente que estaba atemorizada porque sabía que iba a morir congelada en medio del océano, escuchaban los gritos de un hombre que gritaba: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este hombre
sabiendo que no iba a sobrevivir durante mucho más tiempo porque el agua estaba muy fría y sus extremidades cada vez estaban más entumecidas, cada vez sentía menos su cuerpo. Vio a una persona flotando cerca de él y le dijo: ¿eres salvo? Y él le dijo: no. Harper se quitó su chaleco salvavidas y se lo dio a este hombre. Le dijo: tú lo necesitas más que yo. Tú lo necesitas más que yo. Finalmente, John Harper murió congelado, se hundió bajo las aguas y fue a la presencia de Dios a la edad de 39 años. Pero su historia no termina aquí. 4 años después, George Henry Cable, uno de los tripulantes del Titanic que había sobrevivido, se puso en pie en una reunión en Ontario, Canadá, y dio este testimonio. Él dijo: soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva solo en un mástil esa noche horrible, la marea trajo al señor John Harper cerca de mí. Me dijo: hombre, ¿eres salvo? Y yo le dije: no, no lo soy. Él respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos y de repente, sin saber cómo, nuevamente las olas volvieron a acercar a ese hombre donde yo estaba. Y volvió a preguntarme: ¿y ahora eres salvo? Y yo le dije: no puedo decir aún con certeza que sea salvo. Volvió a decirme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y poco después, John Harper se hundió. Y dice este hombre que sobrevivió: y allí, solo en la noche, en medio de un inmenso mar alrededor de mí, creí. Soy el último convertido por la predicación de John Harper. ¿Cuántas personas habrán escuchado ese mensaje y habrán terminado en el cielo esa noche? ¿Cuántas personas habrán creído en Jesús? Habrán escuchado ese mensaje. Dios necesita una generación de John Harper. Dios necesita una generación que le siga a buscar a la oveja perdida. Dios necesita una generación que le diga sí, que cuando Él le llama y dice: ven, sígueme, camine en la dirección en la que Él va a buscar aquello que se había perdido. Dios necesita una generación así, una generación que le siga aún al precio de su propia comodidad, de su propio confort, de su propia seguridad. Yo me pregunto: ¿por qué nos cuesta tanto hablar de Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto testificar de Él? ¿Por qué nos cuesta hablar de aquel que ha transformado nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta hablar de aquel que murió en la cruz por nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué la iglesia no está caminando en la dirección en la que Jesús va? ¿Por qué la iglesia está enfocada en salvarse y está subida en el bote salvavidas, remando para salir del lugar del desastre, en lugar de regresar al lugar donde la gente se está hundiendo? ¿Por qué la iglesia no está caminando hacia donde Jesús va? Si somos seguidores de Él, si realmente hemos decidido seguirlo, necesitamos caminar hacia donde Él va. Necesitamos sacar nuestros ojos de nuestra propia seguridad, de nuestra propia estabilidad y confort y empezar a ir hacia donde Él va. Ven, sígueme. Ven, sígueme, te dice Jesús hoy. Sígueme. En Romanos 10:14 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos testificar de Él. Necesitamos hablar de Jesús. ¿Por qué nos cuesta tanto, iglesia? A veces nos enfocamos en lo que otros piensan. ¿Qué van a pensar si le hablo de Jesús? ¿Qué van a pensar de mí? Pensamos que vamos a perder amistades. Pensamos que vamos a perder algo si nosotros testificamos de Jesús. En Juan, capítulo 12, versículo 42 dice: sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Necesitamos decirle sí a Él. Ven, sígueme. Sí, Señor, voy a seguirte. Voy a ser un John Harper. Voy a entregar mi vida y voy a ir hacia donde tú vas, porque no puedo ser un seguidor de Jesús si no estoy yendo en la dirección en la que tú vas. Necesito redirigir mi vida. Necesito reordenar mis prioridades. Necesito poner mis ojos en los que Jesús tiene puesta su mirada. Si tú le dices que sí, hubo un John Harper que predicó a cientos de personas que hoy están en el cielo, porque un hombre decidió no ir a su comodidad y a su propio bien, sino que se puso a mirar en la dirección en la que Jesús estaba mirando. Se dirigió hacia donde Él estaba mirando. Si tú le dices que sí, Dios va a tener lo que necesita en este mundo para desatar el evangelio en toda nación. Si tú le dices que sí, si ahí en casa tú le dices que sí a Jesús, va a venir salvación. Porque ese bote salvavidas se llama Jesús y todavía hay muchos asientos disponibles. Todavía hay muchos asientos disponibles para que aquellos que están congelándose, aquellos que se están muriendo, aquellos que se están perdiendo, se suban al barco. Si hay algo en tu corazón que quiere responder a ese llamado, si tú dices, quiero comprometerme a seguirte, Jesús, yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y yo quiero que orar para que el Espíritu Santo hoy encienda tu corazón. Ayer mientras el Espíritu Santo hablaba a mi corazón esta palabra, mi corazón se rompía y estaba entristecido, no entendí. Hasta que el Espíritu Santo me habló de lo que Él quería decirle a la iglesia. Él quiere verdaderos seguidores. Él quiere esos Harper que se levanten y vayan a gritar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él estará contigo donde quiera que vayas. Iglesia, no tengas temor de hablar de Jesús a otra persona. Hay muchos que están gritando en su interior para que tú hables de Jesús, para que tú le lances ese chaleco salvavidas, para que tú los metas dentro del bote salvavidas que se llama Jesús. Hay mucha gente gritando en este mundo, como esa noche tan horrible, que había gente intentando salvar su propia vida aferrada a un trozo del barco, pero el frío del mar congelaba sus extremidades al punto de paralizar su corazón y llevarlos a la muerte. Pero Él necesita que la iglesia se levante y que cuando Él dice: ven, sígueme,
tú le digas: sí, Señor, voy a buscar contigo la oveja perdida. Voy a buscar contigo aquel que está gritando. Esa noche se escuchaban los gritos. Y créeme que aunque hoy no escuches con tus oídos naturales los gritos de la gente de allá afuera, hay un grito profundo de horror en el alma de la gente. Y yo oro en el nombre de Jesús para que Él abra tus oídos espirituales y tú empieces a escuchar ese clamor, ese sonido de aquellos que necesitan, que están extendiendo sus manos hacia arriba esperando que alguien les lance un chaleco salvavidas, mientras la iglesia sigue en su bote, su vida, remando en la dirección contraria, alejándose de la zona del desastre, preocupándonos de nuestra estabilidad, de nuestra comodidad. Iglesia, el Espíritu Santo quiere desatar un cuerpo de pescadores. Este año el Espíritu Santo nos habló de grandes pescas y Él quiere desatar una pesca de almas para su reino. Él quiere arrebatar a las almas que están tomadas por el enemigo, aquellas almas que están afligidas, gritando de desesperación, y llevarlas al reino de la luz, llevarlas a la salvación, cambiarlas de muerte a vida. Él está gritando como John Harper: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo quiero que hagas algo profético. Y si tú quieres ser un John Harper, si tú quieres ser un hombre como esos grandes avivadores que se movían y no les importaba nada, lo único que querían era hacer la voluntad de Dios, correr a la voz de Dios y en la dirección que Dios los llevara, sin importar lo que eso supusiera, yo quiero pedirte que hagas un paso y vengas aquí al frente. Si tú estás sintiendo en tu corazón algo que te hace responder a ese llamado, algo que te dice: ven, sígueme, y escuchas la voz de Dios que te dice: ven, sígueme, y estás decidido a entregar tu vida. La Biblia dice que el que pierde su vida por mí la ganará. Si tú quieres perder tu vida en Él, si tú quieres entregar tu vida en Él, si quieres levantarte como esa generación que no huye del lugar del desastre, que no se aleja de la zona donde se escucha la desesperación, los gritos de angustia, si tú hoy quieres responder a ese llamado, yo creo que pongas tu mano en tu corazón. Quiero pedir que el Espíritu Santo hoy pueda hacer arder dentro de ti esa llama por los perdidos. Que si hoy vamos a decir que somos una iglesia cristiana que sigue a Jesús, podamos dirigir nuestra vida en la dirección en la que Él va. Cuando Él nos llamó y nos dijo: ven, sígueme, Él nos dijo: ven, sígueme hacia donde tú quieras. Él dijo: ven, sígueme hacia donde yo voy. Y yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo vine a buscar lo que estaba perdido. Yo quiero que en esta mañana puedas decirle: Señor Jesús, hoy hago un compromiso de seguirte para encontrar a esas ovejas perdidas. Abre mis oídos para escuchar su voz, para escuchar su clamor, para llevar tu palabra en el nombre de Jesús. Haré lo posible por darle la bienvenida a ese hijo que estaba perdido, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo oro, Padre, en esta mañana, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que en esta sociedad individualista,
egoísta, Señor, en la que vivimos. Que la iglesia no sea llevada por el espíritu de este mundo, Señor. Que podamos apartarnos, Señor, de nuestro bote salvavidas. Que regresemos al lugar del desastre. Que nuestro grito de batalla sea lo que dicen Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que podamos convertirnos en ese Harper del siglo XXI que corre en la dirección en la que tú vas. Señor, muévete en esta mañana, Señor, sobre cada hombre, cada mujer que ha decidido seguir a Cristo con todo su corazón. Hoy oro por las familias que están en sus casas. Yo quiero pedirte en tu casa también, pon tu mano en tu corazón, que en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre la pantalla donde estás viéndonos hoy. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo pone su mano sobre ti. En el nombre de Jesús, Él enciende tu corazón ahora en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo hace arder tu corazón por lo mismo que arde su corazón. Hoy declaro sobre ti en el nombre de Jesús, que como Jesús le dijo a Pedro, sígueme, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Él te dice hoy a ti en el nombre de Jesús. Él te dice a ti hoy en el nombre de Jesús, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Él abrirá tus oídos para que escuches el clamor de aquellos que están alrededor. Y mientras estás caminando por tu ciudad, por tu país desde donde nos ves, sentirás el clamor de aquellos que están al lado gritando en pánico, necesitando ese chaleco salvavidas. Y entonces tu grito de guerra, tu grito de batalla será el mismo que el del señor Harper. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en el nombre de Jesús. Yo declaro y profetizo sobre ti ahí en tu casa. Te levantas como una generación de avivamiento en el nombre de Jesús. Amén.